Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto poder encontrarnos una vez más a través de este medio para compartir nuestro estudio semanal. Espero que se encuentre bien de salud, que esté disfrutando de un buen descanso. Ya terminando, mañana hay que salir a trabajar. En este caso estoy grabando día lunes, así que le hablo por el martes. Seguramente usted va a ver martes, miércoles, por ahí va a estar viendo este video y esta grabación, y desearle que tenga una muy buena semana y que haya descansado y que haya tenido buen tiempo, que haya disfrutado de este tiempo. Bueno, vamos a seguir con nuestras lecciones. La lección de hoy que nos corresponde tiene por título El fruto del discernimiento. Y es muy importante discernir, tener entendimiento, sabiduría para poder tomar decisiones. En la vida hay infinitas oportunidades de tomar decisiones. Constantemente estamos haciendo decisiones y que a veces no sabemos hacerlo bien. No tenemos el discernimiento suficiente para entender lo provechoso o lo dificultoso que se nos va a poner por la decisión que vamos a tomar. Entonces, hacer las diferencias, poder tener una buena decisión, una mejor vista de lo que viene hacia adelante, de acuerdo a las decisiones que vamos a tomar, porque toda decisión que se toma trae una consecuencia futura. Podríamos decir que cuando nos extraviamos de un camino, hay quienes no nos gusta preguntar y seguimos extraviados, y ahí se corre el riesgo. Bueno, hay un riesgo digamos evidentemente que se da. Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Tenga buen tiempo, tenga buena salud, tenga bendición de Dios, que esté disfrutando de un buen tiempo. Estas 2 semanas hemos tenido fines de semana largos para reponernos, para hacer cosas familiares, para darle tiempo al Señor también, con más dedicación. Hemos tenido buen tiempo. Ahora vamos a nuevamente a compartir el estudio de este día, deseando que el Señor le tenga muy bendecido y que el estudio que vamos a ver ahora también le traiga más bendición. Esa es la idea de poder compartir las enseñanzas de cada semana. Esta semana nos toca el estudio El fruto del discernimiento, algo que nos es muy importante, por cuanto las decisiones que nosotros tomamos hoy nos afectan mañana o pasado mañana, en el futuro. Siempre las decisiones que se hacen hoy traen un efecto hacia el futuro. Y muchas veces tomamos decisiones erradas, equivocadas, y hay un clamor diciendo, ¿en qué estaba yo cuando decidí esto? Claro, no estaba claro en lo que tenía que decidir, dice uno, porque ya ve la consecuencia que le ha traído, una dificultad, un problema que habría sido mejor evitárselo. Bueno, para eso nosotros necesitamos discernimiento. No obstante, la vida tiene sus dificultades, las decisiones también es una... no tenemos claridad con respecto a si nos va a traer bien o mal para adelante. Solo se toma en el momento que se toma, pero nosotros queremos en esta hora buscar una mejor dirección para evitarnos muchos problemas. Seguramente si tenemos una buena disposición a averiguar, a investigar, a
cómo hacerlo mejor, lo haríamos, ¿verdad? Bueno, el estudio de hoy intenta llevarnos a esa dirección. Hay un hecho que es evidente, que nos da como ejemplo acá el estudio para introducirnos. Dice, cuando usted se pierde, ¿es de los que pregunta o evita preguntar? No le gusta preguntar, que está perdido, quiere dejar la evidencia que está perdido, o no quiere preguntarle a nadie, simplemente quiere usted mismo seguir en la búsqueda, aunque sabe que está perdido, quiere encontrar el camino. Bueno, eso nos trae como consecuencia que si no preguntamos, lo más probable es que vamos a extraviarnos por más tiempo, vamos a perder tiempo, considerando que el tiempo es muy importante, y vamos a correr el peligro de no encontrar nuevamente el camino y nos perdamos definitivamente. Para ello, lo mejor es preguntar. Es reconocer, estoy perdido, no sé para dónde voy, necesito ayuda. Eso es fundamental. Bueno, la idea es que el estudio nos va a llevar a comprender la importancia del discernimiento. Vamos al capítulo 2 de 1 Corintios, en el verso 14 al 16 vamos a estar leyendo y dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús pedimos la bendición. Padre, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque en esta hora nos podemos reunir, compartir una enseñanza, una palabra de Dios que nos ayude, Señor, para conducir nuestra vida en estos días, para traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias y a todos los que están cerca de nosotros, Señor. Queremos pedirle que su gracia, que su amor, que su iluminación esté con cada uno de nosotros. La bendición de Dios nos acompañe siempre, librándonos de dificultades, de problemas mayores y quitando el mal de nosotros, Señor. Le pedimos ahora su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces el fruto del discernimiento, el estudio nos lleva a querer introducirnos en la idea de buscar cómo evitarnos problemas mayores, cómo evitar dificultades que a lo mejor no debiéramos tener, pero que sí estamos pasando a causa de haber tomado malas decisiones. Para ello es necesario tener iluminación. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. No tiene manera. Pero entonces nosotros, que somos de Dios, no estamos en el estado natural. Estamos en el estado espiritual, el cual nos guía el Señor por el Espíritu. Pero ¿cómo nos guía el Señor por el Espíritu? Para ello tendríamos que ir a Josué, capítulo 1, verso 8, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí vemos a Josué, que el Señor lo pone en una misión y le dice que para que te vaya bien, nunca
te apartes de este libro que es el que te va a guiar, y que tengas cuidado de poner por obra todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ese es el consejo de la palabra de Dios, y la vida en realidad nos lleva constantemente a estar tomando decisiones, y muchas veces nosotros erramos, tomamos muy malas decisiones que nos traen muchas dificultades, y evitando eso, queriendo tener decisiones apropiadas, decisiones que nos traigan bendición, necesitamos algo fundamental, que es el discernimiento, poder discernir entre el bien y el mal, lo que es justo, lo que no es justo, lo que es prudente, lo que no es prudente. Y entonces vamos a ir aprendiendo según el consejo del estudio. Dice que el diccionario define la palabra prudencia, la palabra sabiduría la define como prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Entonces, la sabiduría es la prudencia y el cuidado de cómo debemos comportarnos, y el modo que tenemos de conducirnos para esta vida. Es ir considerando las situaciones con cuidado, analizando y viendo también nuestros actos, que todo lo que nosotros hagamos nos trae un efecto hacia el futuro. La sabiduría puede traernos ahorro de muchos problemas, sacarnos y evitarnos muchos problemas, dolores de cabeza, y aún salvarnos de muchas vergüenzas, porque tal vez con malas decisiones vamos a pasar muchas vergüenzas de no haber sido capaz de tomar una buena decisión. Ser capaz de tomar decisiones buenas es la herramienta más valiosa que jamás podríamos tener nosotros. La sabiduría es la cualidad espiritual de tener conocimiento y poder ver más allá de nuestros ojos, más allá de lo que estamos viendo ahora, ver resultados hacia adelante. Es la habilidad para abrirse paso por medio de la neblina o de la oscuridad. Y nosotros tenemos la luz de Cristo que nos alumbra en cualquier lugar que estemos. Desafortunadamente, algunos cristianos no aprecian el valor de la sabiduría y del discernimiento. No alcanzan a asimilar los datos esenciales acerca de Dios. A Dios le interesa se me abrió aquí una página que nunca quise abrir yo. Vamos a tener que ahí estamos. Perdón, seguimos. A Dios le interesan nuestras decisiones. Dios está muy interesado en lo que es con su vida y mi vida. Él está muy comprometido con nosotros y desea tener una relación interactiva con nosotros, en que nosotros podamos tener una relación viva para evitarnos dificultades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo comunión con Dios, por medio de la oración, por medio de la búsqueda del rostro del Señor, para evitarnos dolores y evitarle dificultades al entorno familiar, al hogar nuestro. Dios nos brinda la oportunidad de conocer su voluntad. Él nos revela, nos muestra muchas veces que estamos en peligro, o que estamos en dificultad, o que estamos propensos a algo. Sin duda Dios nos va a librar de aquello y nos alumbra, pero a veces la tosudez, la poca discernimiento, el poco estado espiritual que tenemos no nos deja ver. Entonces, dice, aunque Dios se reserva ciertas cosas en cuanto a sus planes para con nosotros, Él no quiere que vivamos con venda en los ojos, que no veamos, que vivamos a ciegas.
En la mayoría de los casos, nuestra lucha más grande no es conocer la voluntad de Dios, sino mayormente es poder estar determinado a aceptarla, aceptar que el consejo de Dios es lo prudente para nosotros. Las malas decisiones se pueden evitar si buscamos la sabiduría. Cuando Dios le preguntó a Salomón que le pidiera qué es lo que quisiera, porque se lo daría, entonces Salomón le respondió: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. En este caso la versión esta lo revela como discernimiento, pero es sabiduría, para gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. Un rey que pudo haber pedido cualquier cosa en el mundo, pidió sabiduría. Salomón deseaba que todo lo que debemos desear hoy en día nosotros, eso es lo que debiéramos desear, sabiduría, antes cualquier cosa, porque la palabra de Dios nos aconseja buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es interesante ir conociendo cómo Dios, la palabra, nos muestra a nosotros la bendición que Él tiene para nuestras vidas por medio del consejo de su palabra. Dios es luz, Jesús es luz y Él es nuestra luz. Vamos a estar hablando 3 maneras en las que podemos adquirir sabiduría en nuestras vidas, porque la sabiduría, el discernimiento no es natural, no es algo que venga en nosotros, sino que Dios lo otorga. Dios da sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Entonces, vamos a ir viendo 3 claves para adquirir sabiduría y discernimiento. Vamos por la primera. La primera clave es buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero. La primera clave para adquirir sabiduría es buscar a Dios. Así como Salomón se la pidió a Dios, también puede acercarse a Él con la misma petición. Nosotros podemos acercarnos a Dios y estar buscando esa sabiduría que procede de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces Dios nos va a desarrollar la sabiduría, el discernimiento para nuestras vidas. Podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo hemos estado pidiendo? Santiago dice: pedís y no recibís porque no sabéis pedir, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra petición delante de Dios? Es muy importante conocer en nosotros mismos cómo estamos buscando el rostro de Dios para alcanzar esta sabiduría. Dios quiere bendecirnos con su mente y no solo con sus regalos, refiriéndose a nuestra vida ya desarrollada en la fe, buscando tener solidez de la fe en Dios para tener buenas decisiones. Pablo nos dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El discernimiento no es una función de la mente humana, sino del Espíritu Santo. La mente de Cristo es por eso que debemos ser llenos del Espíritu Santo. De otra manera es imposible comprender las cosas divinas, porque el hombre natural no puede, ni percibe las cosas del Espíritu, ni las entiende, no puede. Entonces necesitamos nosotros desarrollar el hombre espiritual para discernir la mente de Cristo y la voluntad de Cristo para con nosotros. Santiago capítulo 1 verso 5 declara: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará, pues Dios da a todos generosamente y sin reproche a nadie. Lo que esta escritura quiere decir es que la sabiduría no es un don nato, sino es un don adquirido que Dios otorga conforme se le pida. El que pide, recibe.
el que busca halla y al que llama se le abre. Tenemos que pedirla por medio de la oración. Si nosotros no tenemos sabiduría, no contamos con esa sabiduría, las decisiones son siempre muy erradas, debiéramos pedirle a Dios y Él está dispuesto a bendecirnos con sabiduría, darnos sabiduría, discernimiento, entendimiento para decidir bien. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría porque sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Entonces, adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Necesitamos tener sabiduría y adquirir discernimiento para decidir bien. Debemos buscarlo. ¿Y cómo lo encontramos? Ya lo vimos, buscando a Dios en oración y pedirle que nos dé sabiduría, como lo hizo Salomón. Podríamos estar enredados pidiendo muchas otras cosas y olvidándonos de buscar lo esencial, que es la sabiduría, porque la sabiduría va a traer la añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y la añadidura de todas las otras cosas vendrá por sí sola. Hay algunos que no consideran la oración para pedir en sus decisiones hasta el final, hasta cuando ya están en el problema y como Pedro cuando estaba en el agua ya hundido, le dice: Señor, ayúdame que perezco. No esperemos estar en condición muy mal, sino estemos pidiéndole a Dios y antes poniéndonos a las dificultades para rogarle por sabiduría, que ponga en nuestras vidas sabiduría. Entonces, el salmista dice en el Salmo 119, Salmo 119 y verso 98 y 100. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus pensamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, a Josué se le dijo que nunca se apartara del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Estarás pendiente de hacer y poner por obra todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nos dice que el salmista, que de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, solo conducirme en tu palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La meditación de la palabra de Dios, de lo que hemos adquirido, de acuerdo a lo que Dios nos manda para poner por obra, buscar su reino, su presencia. Lo demás vendrá por añadidura. Pedir a Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito divino, para que se cumpla en nosotros su voluntad, y de seguro que tendremos bien. La segunda clave para adquirir sabiduría es escudriñar la palabra de Dios y obedecer sus estatutos. Ponerlos por obra, cuidar de ponerlos por obra y obedecerlos, porque entonces harás prosperar tu camino. Así dice a Josué. Al entender que sus ordenanzas o su ley o sus estatutos son una orden de Dios para nuestra vida, un mandamiento que se debe seguir. No es para oprimirnos,
ni para prohibirnos, porque a veces se toma la palabra de Dios como prohibición. Lo que Dios está buscando es guiarnos por un buen camino para evitarnos los males que podríamos caer, los cuales nosotros desconocemos, por cierto. Porque si alguno sabe que una decisión lo va a llevar a una mala situación, no la toma, ¿verdad? Sin embargo, nosotros caemos en esas malas decisiones por falta de sabiduría y por falta de entendimiento para obedecer la voluntad y el propósito divino. La Biblia está llena de estatutos que no cambian, los cuales rigen nuestra conducta y relaciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Y que si nosotros los examinamos, son excelentes para una buena relación humana, para una buena relación personal, para traer provecho en cuanto a nuestra vida y a nuestro entorno. Porque Dios nos da la ley para esta ordenanza más bien, para que tengamos una buena relación con Dios y tengamos una buena relación entre nosotros, sin dañarnos. Y entonces las ordenanzas siempre son con el propósito de bendecirnos, las cuales rigen nuestra conducta y relaciones. Estos estatutos bíblicos también nos mantienen en sintonía con Dios y preservan nuestra relación con Él. Dios quiere interactuar con nosotros. La palabra de Dios ofrece principios no diluidos y un camino claro para seguir en la vida. No es algo así como nebuloso, es claro, Él es luz, su palabra es luz. Como dice el Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor es la lámpara y alumbra nuestro sendero de la vida por donde caminamos. La palabra de Dios ilumina tu camino. Es una lámpara espiritual que alumbra las situaciones oscuras de la vida. Cuando estamos pasando por momentos nebulosos, el Señor alumbra nuestro caminar y entonces andamos seguros. Debemos volvernos a la palabra de Dios. Es la cosa más poderosa e importante que podríamos hacer hoy como decisión, que puede hacer cuando nosotros estemos en dificultades, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra situación y llevarnos a encontrar el bien del cual le dice a Josué: entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nos volvamos a la palabra de Dios y estemos haciendo la voluntad de Dios en su propósito para con nosotros. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necesitamos aprender, entender que hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que ignoramos. Necesitamos aprender mucho. Y de Dios podríamos aprender mucho, porque tiene mucha sabiduría Dios para nosotros, que nos va a llevar por buen camino. Entonces, la reverencia es obedecer a Dios, y esta obediencia nos va a llevar a traer sabiduría, discernimiento a nuestras vidas. Entre más cerca estemos de la presencia de Dios, más sabiduría, más discernimiento habrá en nosotros, porque se habrá desarrollado el hombre espiritual para con nuestras vidas. Entonces, vamos a buscar el punto tercero. Vimos que el primero era buscar el rostro de Dios. El segundo punto, escudriñar las Escrituras. Ahora vamos al punto tercero. Buscar gente sabia para poder preguntar. Porque cuando partimos dando el ejemplo, a veces uno no pregunta porque preguntan y a veces no saben o nos mandan para cualquier parte. Está ese temor también. Pero hay que saber a quién preguntar. Preguntar para que nos conduzcan bien y nos lleven a buen destino. Nosotros, en este primer punto, para alcanzar sabiduría, buscar el rostro de Dios. El segundo, escudriñar su palabra, que es donde nos da el consejo para que podamos obedecer sus estatutos. Y entonces nos irá bien
y todo nos va a salir bien. Ahora vamos a buscar gente sabia. ¿Dónde encontramos a esa gente sabia? Dios nos anima a buscar consejeros espirituales, hombres y mujeres de Dios, que están cerca de Dios, constantemente estudiando la palabra, maestros, maestras, que enseñan, que aconsejan, hermanos, hermanas, que nos pueden dar buenos consejos. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 15:22 declara: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, hay un tesoro que hemos dejado en el olvido: buscar el consejo sabio. A veces somos muy tosudos, somos soberbios, pensando que lo sabemos todo, y como dice el dicho vulgar, morimos con las botas puestas. Pero qué gracia morir con las botas puestas. Es bueno vivir enmendando el camino, ¿no? Es lo que nos enseña la palabra de Dios, que debemos enmendar nuestro camino para vivir para Dios. Entonces, el tesoro que hemos olvidado es el buscar consejos. Vamos a buscar consejos sabios. Que no nos dé miedo pedir ayuda, que no nos dé miedo preguntar cuando no sabemos, porque es mejor saber a que no saber. Y a veces nos quedamos con la duda, para no preguntar, para no pasar por desconocedor o por ignorante. Es mejor pasar una vez por ignorante y dejar de serlo una vez que le entreguen la información, para ya no ser más ignorante respecto a eso, porque no se olvide, seguimos ignorando muchas cosas en la vida. Entonces no debemos tener miedo de pedir ayuda cuando tengamos duda de algunas cosas. Solo sepamos elegir a dónde vamos a preguntar. Debemos hablar con alguien mayor, con un pastor, con un cristiano maduro, con una hermana madura, que tenga sabiduría, que usted conozca que hay reputación de sabiduría en su consejo. Entonces, ese consejo nos va a conducir por el camino correcto, a enmendar los problemas por el cual nos estemos pasando. Muchas personas exitosas no tuvieron miedo de detenerse a pedir ayuda cuando andaban perdidos. Todas las personas en algún momento pasamos por esos momentos de nebulosa en la vida, no sabemos qué hacer, y qué importante es tener un consejo sabio y buscarlo. Nosotros debemos buscar escudriñando la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios y el consejo de los hermanos que están también muy afines con el Señor. Nos va a ayudar a estar a la luz de la palabra, a la luz del consejo divino. Y cuando hay situaciones que nos afectan en lo personal, también debemos considerar que esas situaciones afectan a nuestro entorno familiar. Entonces, evitándonos un problema, le vamos a evitar un problema también a la familia y a todo nuestro entorno. Pidamos consejo. Vamos buscando a los consejeros. Punto tercero. Buscar consejo. El orgullo es probablemente el mayor pretexto por el que la gente no busca consejo. Nos creemos saberlo todo, entonces ¿cómo vamos a ir a preguntar? Tenemos que preguntar lo que no sabemos, lo que ignoramos. Queremos salir de esa duda, de la dificultad. Tal vez alguien pasó por este camino ya. Qué bueno sería que nos diera la experiencia también su respuesta. Recuerden, estamos buscando el rostro del Señor, escudriñando la palabra y buscando el consejo sabio
de personas sabias que están cerca de Dios, cerca de la palabra, temerosos de Dios. Proverbios 12, verso 15, capítulo 12, verso 15, dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del que no sabe, del que ignora, él dice que está derecho, pero va a un camino torcido de perdición y no le importa porque es necio, no discierne, no tiene el discernimiento de bien o mal, o de provechoso o no provechoso. Mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Por qué? Porque se evita los problemas, se evita las dificultades. Aprende, atiende y obedece. Obedecer. ¿Por qué? Nosotros tenemos la mente de Cristo, no se olvide. El hombre natural vive así porque no entiende las cosas de Dios ni tampoco puede. Porque estas se han de discernir espiritualmente. Necesitamos nacer del Espíritu, necesitamos desarrollar nuestro espíritu en la comunión con Dios, con su palabra, buscando su rostro, escudriñando su palabra y buscando consejo en los sabios. Y los sabios están al amparo del Altísimo, no los vamos a encontrar en otro lado. Estamos hablando de los temerosos de Dios. Amén. Una persona orgullosa no quiere admitir que está mal. Y ahí muere con las botas puestas, como es el dicho. Entonces nosotros debemos decidir qué vamos a hacer. Vamos a dejar el orgullo de lado y vamos a decir: ¿sabe, hermano, hermana? Tengo un problema, quiero ver si usted me puede ayudar. Pastor, ¿sabe? Tengo un problema. Tal vez usted tenga la respuesta, ayúdeme. Entonces el orgullo queda de lado. ¿Por qué? Porque uno queda en fragilidad, está en dificultad. Hay que despojarse, echar fuera el temor, el miedo, dejar que el dominio de Dios sea nuestra confianza, porque nos va a dar sabiduría al atender al consejo y evitarnos el problema. Entonces, debemos pedir ayuda. El miedo nos deja en debilidad y nos deja en una postura que tomamos para morir con las botas puestas, como que parece que estamos bien, pero estamos mal, estamos en problemas, necesitamos consejo. Entonces necesitamos echar fuera el temor, el miedo. Debemos dejar que el amor de Dios nos invada, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No hay temor, pregunte, va a salir de sus dudas, de sus dificultades. Dios le va a ayudar, nos va a ayudar. También me hallo en esta dificultad muchas veces. El orgullo es tóxico y causa una visión poco clara y tiende a detener el fluir del espíritu, porque el orgullo no nos acerca a Dios. Dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Entonces nosotros debemos echar fuera el orgullo y debemos disponernos a buscar su presencia, a buscar su consejo y que nos guíe para buscar el consejo sabio entre los que nos puedan ayudar. Ya vimos que el pastor, los ministros, las hermanas mayores con experiencia pueden socorrernos de acuerdo a cuál sea su problema. Estamos hablando, los varones pueden ir al pastor, al ministro, al hermano amigo de la fe, las hermanas de igual manera, al pastor, a la esposa del pastor, a la hermana mayor, aquella que usted sabe que
es buena para orar y que siempre tiene un consejo bueno cuando lo buscamos. Debemos rodearnos de hombres y mujeres de Dios que puedan inspirar a crecer en la vida espiritual, a desarrollar una vida espiritual en nosotros. Debemos tomar la medicina del consejo. El consejo viene a ser una medicina para curar el mal de la dificultad, del problema, del agobio, del tormento que a veces estamos y necesitamos ayuda. Entonces, expulsar el orgullo, echar fuera los temores y dejar que el consejo nos socorra, para que haya en nosotros discernimiento. Discernimiento significa descubrir cuándo necesitamos ayuda y a quién recurrir. Y entonces nos va a dar sabiduría el poder nosotros resolver y decidir bien. Hay medicina que a veces no tiene buen sabor, pero cuando estamos en dificultad, en problemas, digamos, de enfermedad, tenemos que tomarla. Y aunque es mala, las inyecciones, por ejemplo, la penicilina, es muy dolorosa. Pero hay que ponerla cuando estamos con dificultades de salud. Hay que poner penicilina a veces. Y aunque sea dolorosa, hay que ponerla. Y a veces el consejo no es el que nosotros esperamos, porque nos demanda a veces alguna dificultad, alguna barrera, algún dejar algo, y nos produce dolor y resistencia a poder aceptar ese consejo. Pero cuando el consejo viene de Dios, viene de gente prudente, sabia, nos va a traer el resultado que esperamos, aunque la decisión sea dolorosa, pero nos va a traer bien, nos va a traer salud a la vida y a nuestra vida espiritual también. Salmo 1.1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Si queremos ser bendecidos, debemos caminar en el buen consejo, buscar a los buenos consejeros, rodearnos de buenos consejeros. Necesitamos entonces, para adquirir sabiduría, para adquirir prudencia, pedirle a Dios. ¿Cómo? Buscando su rostro, orando por sabiduría. Debemos escudriñar su palabra, porque en su palabra hay sabiduría. Y nos va a dar entonces desarrollo al hombre espiritual obedeciendo su palabra, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto hará que esté en nosotros la mente de Cristo para desarrollar nuestra vida espiritual. Y por último, rodearnos de hombres y mujeres de Dios con sabiduría divina. Conclusión. Llegamos al final. Un cristiano sin discernimiento y sabiduría es como un submarino sin periscopio, sin poder mirar hacia dónde se dirige. No sabe. Puede viajar a toda velocidad y no darse cuenta de que va directo a una gran colisión. Así como un periscopio permite que el capitán de un submarino vea lo que está sobre las aguas, lo que está sucediendo alrededor, el discernimiento nos permite ver más allá de nuestros ojos. Nos permite, cuando viene eso, parece que aquí las cosas no están muy bien. Entonces ahí hay una alerta. Debemos ser prudentes, sabios, para conducirnos. Recuerde que la relación con Jesucristo es personal, no es grupal, aunque es Dios de todos, y nos juntamos para adorar a Dios. En estos momentos estamos compartiendo la palabra de Dios, pero Jesucristo es personal. Como usted le busque, le encontrará. Si usted no le busca,
y el hermano y la hermana le busca, ellos lo van a encontrar, pero yo no lo voy a encontrar. Tengo que sumarme a buscarle una relación personal. Dios quiere interactuar conmigo, quiere desarrollarse en mí, quiere darme convicciones, quiere darme seguridades y quiere llevarme a un buen final, a un buen destino. Él quiere involucrarse en las decisiones importantes de nuestra vida y está llamándonos para pasar tiempo sin prisa con nosotros. Quiere pasar tiempo con nosotros. Quiere que estemos más tiempo en su presencia, tomando en cuenta su palabra en la meditación de cada día, en las mañanas, en las tardes, por las noches, meditando en la palabra del Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, temor de Jehová. El fruto del discernimiento, la lección de hoy. Espero que la palabra del Señor pueda darle luz a cuando requiera de ese momento de sabiduría, de buen discernimiento, de entendimiento, para acatar la palabra, para obedecerla, para que le vaya bien a su vida, a su entorno, a su familia. Reciba la bendición de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús vamos a pedirle que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias una vez más por este día, por esta hora, Señor, en que podemos compartir el estudio, la enseñanza, que usted nos permite, Señor, desarrollar cada semana, Señor. Permita que cada uno de nosotros podamos desarrollar discernimiento y sabiduría, el hombre espiritual interior, una vida espiritual cercana a su presencia, buscando su rostro, Señor, escudriñando su palabra y teniendo comunión con los hermanos, unos con otros, rogando los unos por los otros, acompañándonos los unos a los otros, Señor, y llevándonos juntos en la adoración a estar en su presencia, Padre. Le ruego bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga, tenga una muy buena semana y nos vemos pronto la próxima semana, si el Señor así lo permite, si Cristo no viene antes, porque recuerde, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.